Damos gloria al Señor. Porque Dios tiene cuidado de nosotros, no cabe duda. Amén. Amén. Sí. La obra maestra de Dios, la corona de la creación, somos la gente. Amén. Los seres humanos somos la corona de la creación. Aleluya. El enemigo de Dios y de nosotros, porque el diablo no quiere a Dios, ni nos quiere a los que amamos a Dios. Hace creer que la gente no tiene valores, la vive descontrolando, desanimando y sacándola de sus casillas, como luego dicen. Pero es bien importante lo que en esta ocasión vamos a hablar con respecto a Crónicas del Porvenir. Se acuerda que hay dos libros en las escrituras que se llaman Primero y Segundo de Crónicas. Por eso yo le puse así al mensaje hoy: Crónicas del Porvenir. Crónicas son relatos de las cosas que en este caso Dios hablaba para que su pueblo, que Él quiso seleccionar, no por ser raza distinta, sino porque hubo un hombre que se atrevió a creerle a Dios, que se llamaba Abraham. Y cuando Dios, en medio de un laberinto de tanta corrupción, otra vez la humanidad corrompida, porque los cananeos, descendencia de Cam, llevaron a corrupción, fundaron el África, y luego Egipto, él la fundó Cus, y luego Egipto lo fundó Misraim, un hermano de él. Y por allá otro rebelde se puso a hacer una torre, la torre de Babel, llamado Nimrod. Pues toda esa cosa estaba yéndose a otra corrupción, otra vez la humanidad, que Dios buscó a alguien que le creyera, y se llamaba Abraham, el que sí le creyó. Y Dios lo saca y dice: salte de tu parentela y de todos y vete, sal. Yo te voy a ir guiando a una tierra que yo te mostraré. Dios, cuando llama al hombre, amén, el hombre debe responder, porque Dios, a donde nos lleve, nos va a ir bien. Amén. Dije que atendiendo a la voz de Dios, a donde quiera que vayamos, nos va a ir bien. Porque eso es uno de los principios divinos. Dios ama tanto a la humanidad que nos vive insistiendo a través de los profetas en las escrituras de que su palabra se proclame, se predique, se diga. Lo que mencionó Dios a través de los profetas, lo que mencionó a través de Moisés en sus 5 libros. Gloria a Dios. Y a través de los profetas y a través de el resto de las escrituras sagradas del antiguo pacto, o sea, Antiguo Testamento. Pero lo correcto es pacto, porque son dos: el antiguo pacto y el nuevo pacto. O sea, Antiguo y Nuevo Testamento le llamamos nosotros, pero son pactos maravillosos. Dios tiene muy en cuenta
los seres humanos y busca la manera de una forma o mil formas como su palabra llegue, su información, su mensaje llegue al ser humano, no importando la condición hasta donde el hombre ha sucumbido. Dios lo busca y lo sigue amando. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, dio el ejemplo de un hombre que tenía 2 hijos y que uno de ellos se creyó de la camaradería, los amigos. ¿Qué estás haciendo ahí, hombre? Disfruta la vida, si vieras que suave está por fuera todo. Pues ese muchachito era el menor, se creyó hasta el punto que digo, pues ya trabajé contigo, padre, dame la herencia que me corresponda. Hijo, pero si todo es tuyo aquí, ¿qué te falta? Dime. No, es que yo ya quiero, ya tengo edad. Ándale pues. Insistió tanto que el padre le dio lo que le correspondía. Y él, con todos esos bienes, la escritura nos menciona, es una de las narraciones que Cristo nos da en el Evangelio. Pues lo que resulta es que se fue y tuvo así de amigos, porque llevaba mucho dinero. Pero cuando se le acabó el dinero, porque el dinero se acaba, el dinero es fugaz, el dinero es, dijo Salomón, a veces tiene alas, vuela. Aleluya. Así que hay que tenerlo, ponerle una jaulita. Esas bendiciones que Dios les da en una jaulita y con cuidadito y en lo más necesario. Bendigan al Señor. Pues resulta que un día, viéndose todo fracasado y ya no se le acabaron los amigos, dijo, pero ¿qué me pasa? Si ya con mi padre me iba re bien y mira nomás dónde ando ahora. Pero dijo, me levantaré, iré con mi padre y le voy a decir que la regué, que me disculpe y que aunque sea me haga uno de sus criados trabajadores, mínimo, pero con él. Sí, hermano, con razón el rey David, en sus poquita experiencia recién entregado a Dios, escribió, mejor es estar un día en los atrios de Jehová que vivir 1000 fuera de ellos. Porque dice que aún el gorrión y la golondrina ponen su nido donde hay templos, donde hay música, donde hay alabanza. El gorrión y la golondrina. Por eso él decía, yo preferiría estar un día, aunque sea aquí en los atrios, que vivir en las moradas de maldad. Y a causa de esos conceptos, el rey David se fue cada vez aprendiendo en la vida a relacionarse de una mejor manera para agradar a Dios, hasta el punto que Dios lo pone como alguien que era conforme a su corazón. Amén. Entonces, ¿qué pasó con el muchachito cuando viene? Y se humilla y le pide disculpa al padre, ¿verdad? Que no lo regañó, sino lo recibe, pone anillo, que significa filial, amor filial, familiar, gloria a Dios, y entonces le hace una fiesta. Así es Dios. Espera al hombre y a la mujer con sus brazos abiertos, sea quien sea, tratando
de hacerle entender que nacimos para Él y que nos hace falta. Dije que nacimos para Dios y nos hace falta a todos los seres humanos. Gloria al nombre del Señor. Y verdad que dice que si alguno está falto de sabiduría o de cualquier cosa, acérquense al Señor y pídale, y Él le dará abundantemente y sin reproches. Dios, cuando alguien se acerca a Él, no le reprocha, lo aliviana. Bendito el nombre del Señor. ¿Verdad que a nosotros de una manera u otra? Yo era chiquillo de 14 años cuando pues, ya me iba a morir. Y no van a creer, pero antes sí le tenía miedo a la muerte. No van a creer. No, yo sé que usted no, pero yo sí. Ya esta vez que me enfermé ya no le tenía miedo, porque ya está uno seguro, ya sabe para dónde vamos. Si vivimos para Él, vivimos. Si morimos para Él, morimos. Si a que vivamos o que muramos, somos del Señor. Ahora ya no, que me enfermé de muerte, pero no tenía miedo, tenía confianza. Teníamos confianza como si fuera una gripa y que al rato se pasa, o que si Dios dispone otra cosa, pues gloria a su nombre. Porque como que no se vale decir esto. Hay veces que he escuchado decir: hermanos, ya me vi por el Señor, pero gloria a Dios que no me fui, por fin. Entonces no digas eso. Ya me andaba muriendo, pero gracias a Dios que me dejó vivo. Pero no decir, ya me iba a ir, pero gracias que Dios, gracias al Señor que no me fui con Él. Pues no estamos luchando para irnos con Él, ¿o qué? Hay cosas que no se dicen. No se dice eso. Gloria a Dios que ya me andaba, ya me iba a ir con el Señor, pero gloria a Dios que no me fui. Como diciéndole, gracias Señor que no sé ni por dónde va esa onda, pero no se dice así. Si me ir con el Señor, pues ni modo, hermano, no me llevó porque todavía me queda algo que hacer. Es lo que podíamos hacer en vez de decir gracias que no me fui. Bendigan al Señor. Así que en esta ocasión de Abraham Dios formó un pueblo porque Él le creyó, y de ahí el Señor formó una raza. No es una raza, una nación que Dios eligió por simpáticos o por... No. Simplemente porque el padre de ellos creyó a Dios y salió a la tierra que Dios le mostraría. Y Dios trató también a esa raza que los bendijo. Y un día que alguien los esclavizó, los libró, levantándoles un caudillo de la calidad de Cristo. Porque una vez el mismo Moisés dijo: he aquí que vendrá Silo. La palabra Silo significa vendrá el que debe venir. Dice, y le levantará un profeta como yo, dijo Moisés. Lo único que Moisés no sabía, que es mejor que Moisés. Bendiga al Señor. Pues Dios los trató también a esa raza, pero un día se le desbalagó. Y en medio de esa actitud de desbalago, Dios dijo estas palabras en Jeremías 31. Escuchen esto. Jeremías capítulo 31, versículos 3 y 4. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos
y saldrás en alegres danzas. Fíjate, está hablando a Israel. Con amor eterno te he amado, porque es familia que Dios trajo de un hombre que le creyó y que se hizo tan numerosas esa raza que en todo el mundo hay alguna colonia judía. Escuchen esto. Por ejemplo, en México, ciudades que me ha tocado ir a plantar iglesias, hasta en pueblos chicos, pues la mejor colonia es la colonia judía. Por todas partes ellos están. Gloria a Dios. Un pueblo que Dios le dijo a Abraham que iba a ser numerosísimo, al tal punto que no alcanzarían a contarlo. Le enseñó las estrellas, cuéntalas, pues así será tu descendencia. Y Dios cumple lo que habla. Y ese pueblo que aún le fue rebelde y se le desvió, le dice: con amor eterno te he amado, por eso prolongué mi misericordia. Aleluya. Aleluya. Dios. Prolongué mi amor y la misericordia contigo, oh Israel. Y luego dice el texto, léeme el 4 por favor. Ahí mismo. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Eso le espera a Israel. Un día va a surgir de todo el mundo, en todo el mundo, las colonias judías, alabando al Dios Todopoderoso, porque esto es lo que va a hacer con ellos. Miren, está escrito en el 29 de Jeremías, texto número 11 al 14, escuchen. Jeremías capítulo 29, versículos 11 al 14. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os arrojé, dice Jehová, y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. No me buscaron, dejaron mis caminos, por tanto les quité la protección. Como quiera, los hice esparcir por toda la tierra, pero de allá los voy a recoger. Ese es Israel. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. Porque un día me van a reconocer. Viene su tiempo. Pero lo que tracé esto para traerles esta verdad tan patente que está escrita. Así que el pueblo de Dios, con amor eterno los he amado, por eso los soporté con misericordia. Pero la Virgen de Israel no está hablando del nacimiento de Cristo ni nada. Israel otra vez surgirá con panderos, las juventudes para Dios, como lo fueron cuando salen de esclavitud, y con panderos se cree que es el coro que más grande que ha existido en la historia de la raza humana. Cuando una mujer llamada María, hermana de Aarón y Moisés, sacó un pandero y otras con pandero danzaban después de cruzar
después del portentoso milagro de cruzar el Mar Rojo. Ese Dios es el Dios nuestro. Gloria a Dios. Pero los quiero llevar ahí para que veamos esta situación. Por ejemplo, las misericordias del Señor manifestadas en dualidad semejante. Las misericordias. Israel, su pueblo, se le extravió al Señor. No conservan sus instrucciones. Se ponen descuidados y comienzan a mezclar idolatría con teología, filosofía, idolatría con teología, no dejando a Dios, pero revolviendo costumbres paganas. Y todo eso hizo que el Señor los encerrara, igual que la raza humana. Lean ese texto, por favor. Tú también en el micrófono, pero los demás todos. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aleluya. Como aquel grandísimo coro, porque ese pueblo era cerca de 3 millones. Imagínese. Jamás se ha visto un coro tan enorme como ese, donde la hermana de Moisés con panderos y todo, y danzas celebraban a Jehová por el portentoso milagro. Y lo maravilloso que el Dios de los hebreos, el Dios que sacó a Israel de Egipto con Moisés, ese es el Dios nuestro. Pero lo que hemos de ver es la situación en la que fuimos integrados nosotros, los no judíos. Vamos a ver en el capítulo 2 de Efesios. Vamos a irnos parafraseando. Él os dio vida a vosotros. El verso 1. Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Está diciendo Pablo a vosotros, no está diciendo de ellos. Ya hablé de ellos, ellos son Israel, pero ahora está hablando a los no judíos, nosotros los gentiles. Escuchen esto. El verso 2. En los cuales anduvistes en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire son demonios. ¿Verdad que los cristianos no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes celestes de demonios que intentan bloquear para que nuestras oraciones no lleguen, que intentan poner trampas para que te desanimes y no sigas clamando? Pero como nos decía Cuquita, nos dijo hace ratito, que le enseñaron el canto más duro. ¿Y por qué ese? Y cuando se las vio en las etapas del cruce de la vida por el valle de sombra y de muerte, entonces pudo declarar: oh, pero Dios cuando me recoge algo me da algo. ¿Verdad que Dios no nos deja ahí nomás? ¿Verdad que sigue supliendo? Bueno, fíjate lo que dice el texto 2. Conforme a la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí hay una coma. Verso 3. Entre los cuales también todos ¿qué? Nosotros. Todos nosotros,
ahora ya se metió Israel. Dice vosotros, o sea, los gentiles. Pero dice, se enredaron siguiendo fábulas e idolatría y lo que no es. Verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Ya se metió él como judío y los judíos en la misma condición, ya perdidos también. Quiero que vean eso. Por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí hay una coma. Hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Cómo? Nosotros los hebreos, igual que los gentiles, esos eran los demás, los no judíos. Todos ya encerrados en la problemática de una necesidad de la intervención divina. Y la intervención divina ahí se manifiesta. Verso número 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, para con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Está hablando ahora Israel, los judíos, nosotros. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Está hablando de Israel. Verso 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Amén. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Reconciliación por medio de la cruz. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya. Ahora ahí habló de ellos. Ahora vuelve a nosotros. Verso 11. Dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. ¿Se acuerdan que Dios le dio una ley a Abraham que todos los que nacieran de su raza tenían que circuncidarse? Y algunos de los trabajadores que los hijos nacieron ahí también los circuncidaran para que estuvieran bajo esa señal de bendición. Por eso dice, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. Está hablando de los no judíos. Ya hablé Israel y ahora habla, pero verso 12, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. A nosotros, lo único que nos valió es la sangre de Cristo derramada. Dios, amén. Gloria a Dios. Amén. Así que la sangre de Cristo tiene poder. ¿Por qué? Porque es distinta a la nuestra. Amén, aleluya. El ADN de la sangre de Cristo es divino. Amén, aleluya. Porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Y el ADN de nosotros es humano, terrenal. No tiene poderes. La sangre que tenía que ser buena era del ADN divino. Amén. Amén. Por eso se derramó. Y no fue en vano. Es más,
Yo los primeros 5 años de pastor, pues jovencito de a tiro, comencé a los 16 a pastorear, imagínense. Los primeros 5 años, pues qué experiencia de andar echando fuera demonios. ¿Cuál experiencia? Nada, nada. Pero yo, pues traían a alguien, pues dice tu palabra que echaremos fuera demonios. Y lloraba y decía la sangre de Cristo. Y una vez un pastor, ya como los 5 años que yo era ya pastor, o verás, 16 y 4, 21 sí, a los 20 años de edad, ya tenía 4 años de pastoreo. Me dijo un hermano, se llamaba Sabás Gutiérrez, me dijo: hermano, no ande invocando la sangre de Cristo cuando reprende demonios. Y le dije: ¿por qué, hermano? Dice: pues es que ahí no va. Y yo le dije: pues a mí me ha funcionado. Gloria a Dios. Bendigan al Señor. Amén. Alaben al Señor. Amén. Aleluya. Poder en la sangre de Cristo, y te vas porque Cristo derramó su sangre para comprar a esta persona que tienes cautiva. Yo me venía retórica para darle al otro. Y luego dice: bueno, pues si le ha funcionado. Yo no le digo que ahí no se usa. Y resulta que el poder de la sangre alcanza la montaña más alta Aleluya. y al valle más bajo. Amén. Todavía la sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. 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 ¿Poder para qué? Para salvar. Porque sin sacrificio no hay remisión de pecado. Gloria a Dios. Y la sangre de Cristo es diferente a los corderitos que mataban los hebreos. La sangre de Cristo se derramó una sola vez, Gloria a Dios. pero cayó en la tierra y se cree que hubo una tormenta y relámpagos, y que esa sangre, la tormenta la llevó a los mares, y donde quiera se desparramó la bendición y el poder de la sangre, que es distinta a la de los seres humanos. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Amén. Bueno, con todo esto, miren lo que nos metimos hoy en un detalle bueno. Aleluya. Amén. Amén. Vivíamos sin esperanza de Dios en el mundo, dice el verso 12. Verso 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos y habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Verso 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Ya se incluyó ahí? Pablo, allá dice: ustedes los gentiles. Y luego dice: pero como nosotros también nos desbalagamos, pues entonces ahora, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación. Mira lo que hace Dios. Perdido su pueblo de confianza, el sacerdocio se relajó y se fueron abandonando su oficio, porque en primer lugar Israel ya nos extraía sus primicias, sus diezmos, que era el sostén de ellos para estar constantemente oficiando. Pero hubo ese descuido, todo se desparramó otra vez. Y dice el apóstol que por cuanto todos pecaron, estábamos destituidos. Todos significa todos. Amén. Hasta los de él también. Pues ahora el Señor de ambos pueblos, vamos a poner un círculo,
A ver si está por ahí. Búscamelo por ahí, mi querido Samuel. Ahí vamos a meter un círculo. Gloria a Dios. Vamos a ver. Hasta que él te diga, perfecto. Nuestra alma se goza. Por así, por los sentidos. A esa dame imagen para que sea vista en los medios también. Gloria a Dios. Mientras estoy mencionando detalles, como el conflicto y ahora es pueblo de Dios, pero desbalagados, ahí está jugando el apóstol en su escritura. Ustedes los gentiles, pero resulta que no, verso 14, porque Él es nuestra paz, ya se metió Él también, habiendo en su carne abolido las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Cuando esté listo el círculo, ya está. Y no me voy a soltar el bardón que me regaló nuestra hermana, el bastón, la vara de Aarón. Y pensé, me la debo traer porque ahorita desde aquí marcaría, mire, este es esto. Ok, ahí está, mire, el planeta dividido, gentiles, hijos de Dios, pueblo de Dios. 3. La humanidad antes estaba dividida en 2. Pueblo de Dios y gentiles. Pero cuando Cristo vino, ahí es donde San Pablo dice, verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de los dos, gentiles y judíos, hizo uno, es decir, otro. Antes eran 2, ahora hay 3. Pueblo de Dios, hijos de Dios y gentiles. Amén. Amén. Escuchen eso. ¿Y cómo lo hizo? En Cristo. Salvó judíos y salvó gentiles. De estos y de estos hizo uno, un nuevo hombre, un nuevo pueblo, su iglesia. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Su iglesia. Por eso dice en 1 Corintios 10:31, sed sin no ofendan ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia del Señor. Habla de 3. Entonces, en ese laberinto de que aún se perdieron los elegidos, entonces de los 2 hace el Señor uno, o sea, otro. Antes eran judíos y gentiles, ahora hay judíos, iglesia, o sea, pueblo de Dios, hijos de Dios y criaturas de Dios. La iglesia se compone de hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Te gozas en que tenemos un grado especial? Pero se compone de judíos. Recuerden que la iglesia primitiva, los primeros 8,000 miembros eran judíos de la iglesia. Porque se convierten 3,000 en el día de Pentecostés. Y luego por el milagro que se hizo en el templo, de la entrada del templo que se llamaba La Hermosa, un milagro de un paralítico que les pedía limosna ahí desde que estaba chiquillo, y llega Pedro y Juan al tiempo de oración y el hombre les pedía dinero y no crean que no quisieron dárselo. ¿Sabes que hay veces que no traemos, hermano? Bendigan al Señor. Hay veces que
Hay veces que se dice la neta. Dijeron, ni tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Gloria a Dios. No tenían dineral, pero tenían poder. Amén. Y yo prefiero poder que dinero. Amén. Alaben al Señor. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús es lo que tenemos, su mensaje y el poder para sanarte. Porque resulta que a los que se allegan a Dios, Dios los hace poderosos. Escúchame bien. Tú eres de Dios, eres poderoso. Pero el enemigo te tiene aturdido para que no reconozcas que tienes un mayor privilegio que el hijo de un millonario. Porque somos del que hizo los cielos y la tierra. Como dice el Salmo 50, si yo tuviese hambre no te lo diría, porque mí es toda la tierra. Mas alábame, sacrifica alabanza y cúmpleme tus promesas para que me invoques en el día de tu angustia y yo te ayudaré. Amén. Bendigan el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo me emociono hablando allá a ustedes. Porque no les vengo a contar una charrita. Vengo a darles palabra de Dios. Amén. Aleluya. Su nombre, gloria. Amén. Escúchame bien. Aceptaste a Cristo. Tú eres poderosa persona. Aleluya. El diablo te aturde para que te sientas, no te valores. Pero los cristianos no somos como el peso que se devalúa. Amén. Somos perla de gran precio. Aleluya. Amén. Amén. Miren lo que dice Job 22, 21. Amístate con Dios y tendrás paz y por ello te vendrá bien. Si te regresas al Omnipotente serás edificado y alejarás de tu casa la aflicción. Amén. Tendrás plata en abundancia. Gloria a Dios. Clamarás y yo te oiré. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Y cuando determines una cosa, procura ser firme en ello y cuenta conmigo, dice el Todopoderoso. Gloria a Dios. Hermanos, hay un potencial tan maravilloso en el Señor que no me alcanza el alma para soltarla y hacérselo saber. Aleluya. Hay un poder maravilloso. Por eso dice en el Salmo número 105, verso 4, buscar a Jehová, pero también buscar su poder. Y siempre buscar su rostro. Bendigan al Señor. Buscar al Señor, pero también su poder. Resulta que nuestro líder, que es Cristo Jesús, porque nosotros no teníamos entrada al Padre, el único que nos alivianó para tener ese derecho se llama Cristo Jesús. Aleluya. Su sangre preciosa pagó el precio para que se rompiera el velo del templo y tuviésemos los no judíos la entrada franca a la presencia del Señor cuando oramos. Amén. Algunos piensan que estoy exagerando. No digo ni siquiera un cuartito de los valores que hay en Dios y en su palabra. Escuchen bien. Alabado sea el Señor. Ya estuvo de andar escuchando cuando susurra el otro, devaluándote, haciéndote pensar, tú no vales, no eres digno. No le podemos, como se dice cuando Martín Lutero le llega la excomunión papal y todo el gentío se le venía encima en la contrarreforma.
En una de esas noches que estaba él encomendándose al Señor y pidiéndole guianza y auxilio, de repente vio, porque hay veces que estamos como entre dormidos pero también despiertos, y vio en la pared un demonio, o sea, un diablo. ¡Ey! Se te acabó, no eres ya nadie. Había sido cardenal del Vaticano. Ya no eres nadie, ya no vales. Por tantas cosas no eres digno. Y luego le dijo que se dice que Martín Lutero dialogó con ese principal demonio. Dijo: escríbeme ahí todas las fallas que, como eres adivino, porque hay algunos que le hacen al profeta pero son adivinos, no tienen que decir amén. Alabado sea el Señor. Damos gloria a Dios. Amén. Revolviendo la magnesia con no sé qué. Lo maravilloso en esto es que le escribió ahí esto y todo, cosas que, pensamientos que le llegaban, los escribía, porque es adivino, sabe el espíritu inmundo. Y entonces, sí, ¿tienes más fallas? Pues sí tengo más, pues échalas de una vez en una pared, un muro alto. Y le siguió escribiendo. ¿Y no tienes por ahí más? Sí, pues échale pues. Y hasta que se cansó de que escribiera más, ese espíritu inmundo, pues por eso el diablo es muy aburrido. Hace unos fandangos acá de mucho placer y terminan peleándose o caminando a gatas todos borrachos. Bendigan al Señor. Por eso lo de afuera no sirve para nada. No. El diablo nomás divierte, pero Cristo satisface. Aleluya, amén. Le damos gloria a su nombre. Amén. ¿Ah? Amén. Ya le escribiste todo. Pues hay más, pero ya estuvo bien, me cansé. Bueno, ahora quiero que escribas lo que te voy a decir. Ya escribiste lo que tú dices. Ahora escribe ahí lo que te voy a indicar. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Gloria a Dios. Y iba a escribir y no terminó. La sangre de Jesucristo y mejor corrió. Ya no escribió el resto. Gloria a Dios. ¿Verdad que la sangre de Cristo es eficaz? Amén. ¿Perdonada o perdona? Perdona. ¿Perdona o seguirá perdonando? Seguirá perdonando. Porque escrito está, 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Lo que quiero indicarles con nuestra... Vean ustedes, pueblo de Dios, allá en el otro extremo, y antes no estaba el del medio, pero cuando llegó Cristo, el Hijo de Dios, Él nos dio el derecho de ser igual que Él. Amén. ¿Verdad que de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito? Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Amén. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Alabado sea el Señor.
Amén. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y Cristo es el Hijo de Dios. Y a nosotros nos da el derecho a ser también hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso cuando resucitó, le dijo a una mujer llamada María de Magdala: no me toques porque no ha subido a mi Padre, mas ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Cristo nuestro hermano mayor. Alaben al Señor. Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice en Efesios 2:19: así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos gentiles, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Gloria a Dios. Es decir, la familia regia, hijos. La iglesia se compone de hijos de Dios. Amén. Entonces, fíjate nomás, de pueblo de Dios y gentiles, que se hizo una perdición total y son encerrados en pecado para tener misericordia de todos, y de ambos hizo uno, es decir, de aquellos dos hizo otro, y esa es la familia real, Gloria a Dios. los hijos del rey. Amén. Estoy hablando con princesas y príncipes, Amén. hijos del Altísimo. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces, la cobertura se convirtieron judíos aceptando a Cristo. Después me le aumenta la palabra Cristo. Y nosotros, pues, hijos de Dios, pero a través de Cristo. Entonces, salvo los gentiles y salvo parte de Israel, salvo parte de gentiles, salvo. De los dos hace uno, es decir, otro. De dos que había forma otro y ahora son tres. La humanidad está compuesta de tres grupos: pueblo de Dios, la raza hebrea; hijos de Dios, los redimidos con la sangre de Cristo, la iglesia; y gentiles, todavía los que no han venido al Señor. En esta ocasión, bendecimos y sacamos esta alegoría maravillosa. Yo les expliqué cuando Pablo está diciendo: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los pactos de la promesa son 4: el pacto abrámico, el pacto palestino, el pacto davídico y el nuevo pacto que vino en Cristo. Hasta de eso estábamos alejados. Pero ahora Pablo está diciendo, el verso 14: porque Él es nuestra paz, ya se incluyó judíos, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Dios hasta los conflictos los torna en bienestar para los humanos. Con razón está escrito en Romanos 8:29. 8:28. Dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Juquita, ¿cómo te ayudó que pidieras que te enseñaran un canto? Y aquella viejecita
que ya está con el Señor. Me acuerdo de su esposo, el hermano Villa. Una vez le vino un cáncer terrible. Le iban a cortar su pie izquierdo, porque un gran hoyo le comió ya el tobillo, ya no tenía más que hoyo ahí, una cosa fea. Y le iban a cortar su pie. Me acuerdo que yo convoqué, vamos haciendo un ayunito, hermanos. Hagámoslo parcial, porque 3 días muy pesado así, dice. Si no, solamente una comida al día. Y hermanos, fuimos a orar por él, cumplidos los 3 días, por el esposo de Clarita, y que lo sane el Señor. Gloria a hermano. Dios. Y dijeron, hermano, dicen que ya no tengo vertidero de corrupción, dicen que ya resecó y que se está viendo que está encarnando. Gloria a Dios. Vivió otros 14 años bien feliz el viejo. Gloria a Dios. Digo viejo porque es honor que me digan viejo a mí. Aleluya. Le digo a Lore, dime viejo. No, qué viejo ni qué nada. Me dice, más bonito. Amén. A Lore, sí. Dios es bueno. Dije que Dios es bueno. Amén. Y que del conflicto de todos, ya hasta los de Dios, la gente hebrea perdida, entonces se encierra todo bajo perdición, para que se cumpliera por cuanto todos pecaran, estaban destituidos. Y esa destitución que hubo, Dios la torna a llamar de su pueblo. Ya está bien así. A llamar de su pueblo para arrepentimiento. Ya le dije que la primitiva iglesia, los primeros 8,000 fueron judíos. Entraron aceptando a Cristo. Y luego se abrió la iglesia, y luego el capítulo 10 de los Hechos se abre, donde el primer gentil llamado Cornelio, un centurión, que era bien generoso y alivianaba a los pobres o a los asuntos de la obra de Dios, cooperaba, era generoso, y eso llegó al cielo, hasta el punto que de allá vinieron ángeles a decirle, tus limosnas y lo generoso que eres ha llegado al cielo, por tanto somos enviados a decirte que mandes a Jope, el puerto de Jope. Ahí ese puerto de Jope es donde se embarcó aquel renegado que no quiso ir a Jonás, ahí en Jope. Y creo que era Pedro, era pariente de Jonás, porque así le llamaban. Simón, hijo de Jonás. ¿Por qué se llamaba Simón? Simón. Bendiga al Señor. Amén. Le llamaban hijo de Jonás. Y es en Jope donde con familiares estaba allá. Y le llegó la noticia por el Espíritu Santo. Vio ahí un lienzo y cosas. Que yo el enfoque que quiero es para que se den cuenta que el Señor trabaja de muchas maneras. Amén. Para que viniera a evangelizar al primer gentil en Jerusalén, que quería la información porque él quería ser salvo. Gloria a Dios. Y el que quiere ser salvo lo logrará. Amén. Aleluya. Así que hay que creer. Amén. Amén. ¿Verdad que Dios no nos llama para conservar una actitud de faltos de esperanza, de confianza, como se dice el término? Términos que yo lo uso bastante, es preocupados. ¿Hay que estar siempre preocupados? No. No.
Pero ocupados, sí. Preocupados es el que vive en el conflicto. Pero el ocupado, como dice, ocupados de vuestra salvación con temor y temblor. Ocupados en lo que ya nos dio el Señor. Ocupados en eso. No preocupados. Ocupados. Amén. Eso sí. Le damos gloria al Señor. Así que de gentiles y de la raza hebrea, Dios formó a los hijos de Dios. La iglesia. Amén. Efesios 2:20. Dije, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la piedra del ángulo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aleluya. Entonces, esta palabra queda para ustedes. Y después, de hoy en 8, ya le seguimos. Vamos a ver cómo la iglesia desaparecerá. Inmediatamente sigue otra vez con su pueblo, restaurándolo, a que le crean y se arrepientan, y donde quiera se levante la obra de Dios en medio de las circunstancias del anticristo. Y de todo eso, ahí el Señor va a soltar a los 144,000 predicadores para que le lleven el mensaje a todos los hebreos a nivel mundial. Bendigan al Señor. Gloria a Dios. De hoy en 8 hablaremos de eso. Bendiciones del Altísimo. Porque todavía hay 3: pueblo de Dios, hijos de Dios y gentiles. Amén. Pero llega el momento en que otra vez se van a quedar 2 acá: pueblo de Dios y gentiles, para cosas muy difíciles. En pie, por favor. Padre, te damos gracias. Ponemos en tus manos, Señor. Aleluya. Y por así decirlo, qué privilegio tan especial nos das de poder, Señor, tener el mayor privilegio. Como habías dicho, lo postrero será mejor que lo primero. Y no éramos, pero ahora tú nos has hecho. Y no solamente parte del pueblo, pero hijos tuyos, Señor. Te amamos y te damos honra y gloria. Y ponemos en tus manos a todos, en cualquier rincón del planeta que nos escuchen. Que tu bendición los alcance y se den cuenta que hay salvación. Y que la puerta está abierta. Y que tú viniste, Señor, en el laberinto del tiempo de perdición que el enemigo corrompió otra vez todo. Abriste una puerta para salvar unos y otros y establecer un nuevo hombre hecho conforme a tu imagen y semejanza, como lo fuimos al comienzo. Gracias, Señor. Gracias, Señor.